Está bien, perfecto. Doctor, vamos a empezar entonces. Hoy estoy con el doctor José Portellao. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Se suele decir el enemigo silencioso, ¿verdad, doctor? A la presión arterial. Eh, Quisiera empezar por el que usted se puede presentar, su formación, su especialidad. Sí, yo soy el doctor José Artellado, egresado de la Universidad Católica de Villarrica, con la especialidad de medicina interna y medicina crítica, y también hice un posgrado en hipertensión arterial específicamente, y un curso especialmente en relación a enfermedades relacionadas al estilo de vida. Y, y fue director del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, actualmente como jefe de docencia de investigación en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y está en el Instituto de Previsión Social también en la parte de terapia intensiva. Perfecto. Doctor, vamos a empezar con tengo una serie de preguntas enviadas por las chicas participantes del concurso. Acá nosotros tratamos la obesidad con muchísima responsabilidad y ese es un tema muy recurrente para quien sufre obesidad, que es la hipertensión. Quisiera empezar, ¿cómo se define a la presión arterial? ¿Cómo se puede decir, bueno, Se este puede paciente... diagnosticar, claro. Es importante, es muy buena pregunta empezar a definir cómo yo puedo saber si tengo una hipertensión arterial elevado o tengo una presión arterial normal. Para eso es importante tener un dispositivo que puede ser electrónico principalmente, y actualmente se hace electrónico, y lo más eh, eh, con la fidelidad del número, que es muy importante, la seguridad y la confianza que debe dar este aparato. En este caso, el aparato recomendado es el que se pone en el brazo, no tanto así el de la muñeca, ni tampoco los relojes, que no están totalmente validados, pero siempre es un parámetro. Pero lo más importante es el del brazo, el que sí o sí es el dato importante a tener en cuenta. Yo digo cuando el paciente está con presión elevada, cuando las cifras son de la sistólica mayor de 140 y la diastólica mayor de 90. O sea, lo que llamamos 140-90. Igual o mayor en dos ocasiones, controlándose esa presión y está por encima de esos valores, yo puedo decir que el paciente está con hipertensión arterial. Pero el ambiente en donde se controla esta presión es muy importante. Tiene que ser un ambiente tranquilo, bien aireado, que no debe ser demasiado frío ni demasiado hacer calor. El manguito debe estar bien ajustado, ¿verdad? Tampoco muy flojo ni tampoco muy ajustado. Y la persona que debe ser controlado no debe haber fumado o tomar café media hora antes del control, como, Importantísimo. como también la vejiga vacía. Es importante cuando uno tiene ganas de orinar, debe ir a orinar y después venir a esperar 5 minutos, y posterior a eso se hace el control de la presión arterial. No inmediatamente ni con ganas de orinar, porque eso puede dar un falso número y puede elevar la presión arterial. Así como también el cigarrillo y el café también elevan la presión arterial en esa media hora de haber consumido esas sustancias. Entonces, Fantástico. esos son puntos muy importantes a tener en cuenta como para poder controlarse la presión arterial. Doctor, en los aparatos caseros también creo que muchas veces la pila tiene que estar bien cargada porque puede arrojar eh, resultados falsos, ¿no? Claro, entonces cuando yo uso los aparatos electrónicos, lo más importante es la batería. Esa batería debe estar bien cargada, debe asegurar cuando aparece la batería en el monitor del aparato, es porque ya está en déficit y hay que cambiarlo. La misma cosa también, por supuesto, la gente que sabe controlar la presión arterial puede utilizar el otro tipo, que es el aneroide del reloj, ¿verdad? Porque el de mercurio ya no se utiliza y el de reloj se puede utilizar, pero es importante que la persona sea adiestrada en controlar la presión arterial, porque hay
muchos otros artefactos que se puede discutir, pero que es importante que sea controlado por alguien experta en ese sentido. Doutor, antes de entrar, quero perguntar os sintomas. Tenho uma curiosidade um pouco fuerte. Há cifras de quantas pessoas morrem por ano em Paraguai por culpa da pressão arterial, directamente? Bueno, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte en nuestro país, ¿verdad? Principalmente primero están las enfermedades isquémicas del corazón, o sea, en teoría el infarto, después viene el derrame cerebral, y en este derrame cerebral ya entra también la cardiopatía hipertensiva, o sea, la hipertensión arterial, porque a veces este derrame cerebral puede ser de origen hemorrágico, y al hablar del origen hemorrágico comprende un poco a los pacientes con hipertensión arterial. Y por lo menos de la cantidad de prácticamente 8.000 a 9.000 personas que mueren por problemas del corazón, un 30% es debido a hipertensión arterial. O sea que estamos hablando de 2.500, 2.700 personas por año directamente de la hipertensión arterial. Es el mayor factor de riesgo cardiovascular o que predispone a enfermedades agudas del corazón. O sea que la hipertensión arterial tiene una alta prevalencia. La última encuesta nacional de factores de riesgo del Paraguay, que se lanzó hace como casi 30 días atrás, la segunda encuesta nacional, la prevalencia de la hipertensión arterial está alrededor del 38.6%. Hace 10 años atrás, en el 2011, la primera encuesta, la hipertensión arterial tenía alrededor de 46% de prevalencia. O sea, hubo una leve disminución en esta década de medición con relación a la hipertensión arterial. Y en ese punto pero importante, igual, ¿no? es un punto, sí, es bastante bueno y es un punto importante. El 41% de esta población de hipertensos son hombres y el 37, 38% son mujeres, ¿verdad? Y entonces viene a ser el 38.6% en la prevalencia actual. Ahora, ¿dónde hay más hipertensos? ¿En el área rural o en el área urbana? Eso es también un tema. Y algo también en este sentido, en cuanto a la relación del hábitat donde se encuentran las personas, en este caso, en el área rural, en un 44.6% se encuentran hipertensos. Y en el área urbana, un 37% aproximadamente. O sea que hay algo de diferencia que llama la atención y que es muy importante. En la encuesta anterior casi estaban similares, son casi 50-50, ¿verdad? Pero ahora hay una gran diferencia en ese sentido. Y esto puede estar relacionado también al estilo de vida, ¿verdad? Puede ser por la alimentación, mayor cantidad de sal, menos actividad física, menos hidratación, a veces el sueño es muy importante. El otro factor de riesgo que se puede asociar es la obesidad. Y en cuanto a la obesidad, en cambio, está ahí justamente la obesidad es un factor de riesgo nuevo en relación a la asociación de hipertensión con obesidad. O sea, cada vez hay más hipertensos con sobrepeso o con obesidad. Y entonces, lo que podemos decir es que del 2011 a este tiempo, de 2023, hay un aumento de la obesidad principalmente. La obesidad actualmente está en 32.4% en la prevalencia de este año, o sea, en la segunda encuesta nacional. Y en este punto, el área urbana es un poquitito más que el área rural. O sea, 33% está en el área urbana y 30% aproximadamente en el área rural. Eso hay una leve separación. En cambio, cuando hablamos de sobrepeso, el de sobrepeso casi 50-50% tanto urbana como rural. Pero en la obesidad, el 37% del 32%, o sea, 32% de la prevalencia total. El 37% de 32 son mujeres, en cambio 27% son hombres. Y en cuanto a sobrepeso, en cambio, es al revés. Los hombres tienen más sobrepeso que las mujeres.
en ese sentido, ¿verdad? Y Justamente ahí quería, si me permite, quería hacer una pregunta justamente con la cuestión, bueno, ya tocaste en el tema de la obesidad. ¿Hay una relación directa entre estar obeso automáticamente te lleva a una hipertensión o se necesita otras predisposiciones para que ocurra la hipertensión? claro, Es una cosa conectada. otro punto importante antes de pasar hay que atender son los hijos con los adolescentes con sobrepeso. Los adolescentes o niños con sobrepeso o peor si es obeso tiende a tener más hipertensión arterial, tiende a debutar muy temprano con la hipertensión arterial. Ahora, Perfecto. no todos los obesos son hipertensos, eso no es así. Hay algo como algo paradojal, porque cuando más superficie corporal tengo por la obesidad, en teoría el corazón debe hacer mayor esfuerzo para bombear la sangre y en teoría debería subir la presión. Pero lo que pasa es que también a veces el tejido adiposo liberan sustancias que hacen que puedan disminuir la presión. Entonces podemos encontrar personas con obesidad, pero con presión baja, y personas con obesidad con presión muy alta. Ahora, ¿quién está más grave en esta situación? Es esa persona que tiene obesidad y tiene presión alta. Ese es más difícil de controlar, pero si esa persona baja de peso de por sí, la presión baja. Baja la presión. Baja la presión. Justamente quería, hay dietas como la dieta cetogénica, que muchas veces la gente me ha dicho, mira, yo empecé a disminuir los carbohidratos, está la relación de la sal. Quisiera preguntar también si la sal de Himalaya es recomendable, disminuir la sal o cortar prácticamente todo lo que sea posible la relación de la sal. Y justamente eso, con la dieta cetogénica mucha gente ha disminuido la presión casi que un mes, 2 meses después de manera automática, ¿verdad? Quisiera que me comente eso, la dieta y la sal, ¿cuál es la importancia de la sal, del sodio y la sal de Himalaya? Bueno, es un punto muy controversial, pero también muy sensible en este sentido, de ese punto de tocar la sal. Cuando nosotros hablamos de hipertensión, nuestro enemigo es la sal, sea cualquier tipo de sal, sal de ajo, sal de Himalaya, sal de mar, todo los tipos de, con tal que sea sal. Pero hay que tener en cuenta, cuando uno hace una dieta, ¿cuál es el efecto de la dieta? Si baja de peso, al bajar de peso, baja la superficie corporal, baja la presión. Ahora, eso es un punto importante. Si esa persona no baja de peso, no baja la presión del todo, ¿verdad? Porque ahí sigue la misma superficie corporal. El otro punto con relación a la sal es un tema a tener en cuenta. Cuando es sal, cloruro de sodio es el problema. Yo puedo consumir cloruro de potasio, que es también una sal. Entonces, si la concentración de sodio está más elevado, en el caso de la sal, por ejemplo, la sal común, entonces hay personas que son sal sensible. O sea, que si consume sal, sube la presión. Y hay otras personas, aunque consuma 1 kilo de sal, no le sube la presión. Pero es hipertensa. Entonces, Es mucho, es depende de algo persona a difícil de persona. entender. Claro, mucho depende de la persona. Hay estudios que han demostrado que desde chico, si no le da sal a hijos de hipertensos, no sube la presión. Apenas se le da la sal, empieza a subir la presión. O sea, de ahí se quedó que hay personas sal sensibles y hay personas no sal sensibles en ese sentido. Y principalmente estamos hablando de cloruro de sodio. El sodio es el problema, porque el sodio retiene agua y al retener agua en el cuerpo hay mayor volumen de líquido y al haber mayor volumen de líquido va a aumentar la presión arterial. Estas aguas que se venden en el mercado, que vienen con el logo sin sodio, ¿realmente sirven o tenemos que mirar
los números muy atentamente y qué números debemos fijarnos. Porque ocurre mucho con el azúcar, ¿no? Azúcar cero, pero hay 500 nombres del azúcar disfrazado ahí, ¿no? Eso. Mira, es la misma cosa, pero está disfrazado. Ocurre con la sal también, doctor. La misma cosa ocurre con la sal, con el agua, y es eso, las etiquetas que es importante mirar. Evidentemente, hay mucho control del INTN con relación a la pureza del agua y a la concentración de electrolitos del agua, ¿verdad? Evidentemente, hay agua enriquecidas con vitaminas y minerales. Eso contienen, por supuesto, lo que se le agrega y de hecho figura en las etiquetas, ¿verdad? Y la que dice que está con poco sodio es porque tiene poco sodio, menos del sodio normal del agua, porque cada agua es diferente. Hay aguas duras, hay aguas blandas y hay aguas totalmente muy saladas en ese sentido. Depende mucho del pH también. Y el pH hace que también de alguna forma hace que el agua sea dura o no dura. Pero lo importante en relación al agua, por supuesto, si es que hay una restricción de sodio para aquella persona por presión elevada, entonces debe verificar la etiqueta para consumir. El tema del agua también, que no se puede uno hidratar demasiada cantidad de una vez, porque el volumen de cantidad de agua que uno puede tomar es máximo entre 250 a 300. La gente a veces quiere tomar 500 o más de 500 ml. Eso hace que el estómago se dilate. Pues el agua pesa, y fíjese, si usted toma medio litro de agua, prácticamente es casi como medio kilo que uno tira en el estómago, entonces puede golpearlo eso. Y tampoco es recomendable tomar agua congelada, o sea, muy fría. A veces cuando el calor, con el tiempo que tenemos, no consumir demasiado, una temperatura muy baja en ese sentido. Aí ocorria muito nos anos 90 com o consumo de êxtase. Os chicos consumiam muito êxtase e não morriam diretamente por êxtase. Moriam porque consumiam quantidades industriais de água por a sede que provocava. Então, se tomavam 10, 15 litros de água e moriam de tanto tomar água. Então, hay que ter cuidado realmente. La hierba es peligrosa, se recomienda, no, hay que bajar la cantidad, puede ser un más por día, hasta una costumbre con el tereré, ¿no? Principalmente que es en el verano. Bueno, en cuestión de la hierba es como, bueno, es una infusión con agua caliente y agua fría. Evidentemente que la hierba de por sí tiene lo que se llama amateína, que es una sustancia estimulante y puede elevar la frecuencia del corazón, y al elevar la frecuencia del corazón puede levantar la presión. Por eso que es muy importante saber cuando el paciente no está controlándose la presión adecuadamente o no se tiene las cifras normales que uno necesita, buscar las causas. Y si es que va relacionado a estas infusiones, principalmente el mate, porque el mate, al usar el agua caliente, hace que la hierba sea un poco más concentrada y más como si fuera un té, ¿verdad? En cambio, en el tereré, la hierba, el agua fría no transforma mucho a la hierba en sí. Entonces hace mayor concentración cuando hay agua caliente. Entonces, eso es importante saber, que entonces cuando tiene eso, se hace que se le dice a la persona que haya un lavado de la hierba. Por lo menos los 5 primeros mates uno desecha y después entonces puede estar tomando eso, si es que va relacionado a ese punto. También es la misma cosa con el café. Si el café es muy fuerte, pues da taquicardia, aumenta la frecuencia, porque estimula eso. La misma cosa con el té. Eso hace que aumente la frecuencia del corazón y eso lleva a también aumento de la presión arterial. ¿El café descafeinado sirve entonces o depende mucho de cuál café? Hay que mirar también los valores y todo eso. Sí, también la misma cosa del café descafeinado, evidentemente quitarle la cafeína, porque la cafeína es el estimulante.
en el mate la mateína. Entonces, justamente esta sustancia estimulante, al ser eliminada, evidentemente sí se puede consumir sin ningún problema. Toda vez la cantidad. Lo más importante es la cantidad. Si yo consumo una tacita de café, o 2 o máximo 3 tacitas al día sin ningún problema. Pero si yo tomo medio litro de café por día, eso ya es perjudicial. Eso ya va para otro. Claro, todo en exceso. Acá me quedan, bueno, algunas pocas preguntas ya para ir eliminando. Hipertensión y menopausia. Sí. En cuanto a la hipertensión y menopausia, bueno, las mujeres al llegar a esa etapa de su vida, se equipara al hombre en cuanto al riesgo de tener hipertensión arterial. A veces llega a esa etapa, llega el periodo de menopausia y puede disparar la presión arterial. O sea, puede aparecer como un factor de riesgo escondido previamente en ese sentido y aparece la hipertensión arterial. De hecho, a medida que todas personas mayores de 50 años para adelante, si es que no tuvo o no tiene presión arterial elevada previamente, a partir de los 50 puede ir apareciendo la presión arterial elevada. A los 70, casi muchísimas personas, casi 80% de las personas mayores de 70 años puede tener presión elevada. Eso es normal porque cada vez las arterias se ponen más duras, más rígidas, no tiene esa elasticidad que tiene en las primeras etapas de la vida y en la mitad de la vida, ¿verdad? Cuando uno es adulto joven. Y todo eso, para mantener esa elasticidad en la arteria, se recomienda una actividad física para las personas mayormente más intensa, inclusive a partir de los 40 años para adelante, en forma sistematizada y controlada. Entonces, aquellas personas que estaban haciendo actividad aeróbica, pasando los 60, también se le agrega una anaeróbica como para sostener los músculos, para sostener todo ese sistema, como para poder mantener esa propiedad de la arteria, de la elasticidad principalmente. Las mujeres obesas durante la menstruación están más predispuestas a tener una presión arterial elevada. Antes, mucho depende de la genética, o sea, de los antecedentes. Si los padres tienen presión alta, esa mujer o ese hombre tiene un 50 y 50% de posibilidad de tener presión alta. Si ambos padres tienen presión alta, esa persona sí o sí va a tener la presión elevada en algún momento de su vida. Pero esa persona, si se cuida, ¿verdad? Si no fuma, si no consume mucha sal, si no tiene sobrepeso, si no es sedentaria, entonces puede retrasar la aparición de la presión arterial elevada en ese caso, ¿verdad? Ahora, si yo de entrada ya tengo obesidad, tengo cigarrillo encima, tengo sedentarismo, tengo otra vida, o el alcohol, por ejemplo, por supuesto la aparición de la presión elevada es mucho más antes de lo que está programado para su vida. O sea, la menstruación de por sí no eleva la presión, ¿verdad? No, muy raras veces, es más bien cuando hay pérdida de sangre. Lo que pasa es que allí hay doble mecanismo. Si la persona, mujer, está preparada, o sea, en el caso cuando está embarazada, es la implantación de la placenta, la mala implantación de la placenta hace que estimule la aparición de la hipertensión arterial. Pero la menstruación en sí, muy pocas veces, por lo menos yo no conozco esa relación por la menstruación, que aparezca hipertensión. Perfecto. Bueno, los síntomas y también después si usted puede hacer también una relación de la hipertensión con la diabetes. Sí, eso es una asociación de una bomba de tiempo cuando el paciente tiene hipertensión o diabetes, porque primero que la diabetes lesiona mucho las arterias, lesiona mucho
lo que se llama el endotelio, que es una célula que reviste las arterias, ¿verdad? Entonces, la asociación de diabetes y hipertensión prácticamente es un infarto sin dolor, que ya rápidamente, si es que ambos factores de riesgo no se controlan. Y hay un 40% de personas que está asociado la hipertensión con la diabetes, ¿verdad? Y estos tienen que tener mayor control, más estricto el control en ese sentido, como para y tener lo que se llama multifarmacia, o sea, se consumen bastantes medicamentos y para el control de estas dos patologías principales, ¿verdad? La diabetes le puede lesionar las arterias coronarias del corazón, la hipertensión hace que trabaje más el corazón y ambos lesionan doblemente al corazón en estos casos y en vez de a veces, o sea, en un tiempo largo, hace que se debilite el corazón en su funcionamiento. Y cuando está debilitado el corazón, lo que se llama insuficiencia cardíaca, en ese caso no hay reversibilidad, o sea, no puedo revertir los cambios. Y el paciente vive con un problema cardíaco hasta que llegue su último día final. En cambio, si ese paciente no tiene insuficiencia cardíaca, se puede hacer mucho como para revertir cualquier cambio que se produzca en el corazón. Por eso, ya dentro de una neuropatía diabética o ya en la prediabetes, ya hay que estar controlando constantemente. Claro, siempre hay que mirar desde atrás. Si los padres eran diabéticos, si los padres eran diabéticos, esa persona también puede ser diabética como hipertensión y a partir de eso el estilo de vida es muy importante, realizar un buen estilo de vida. Y el buen estilo de vida significa buena alimentación, equilibrada alimentación, buen descanso, buena hidratación y esos son puntos importantes a tener en cuenta. Dos puntos para ir cerrando es los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que debemos poner atención, ¿no? Y también la cuestión de los remedios, ¿verdad? Y suele pasar mucho con la hipertensión, principalmente en el entorno familiar, que alguien tiene un remedio, entonces préstame, te voy a usar esto, y de repente No. no va para, no va. Debe ser personalizado con consultar al médico, ¿verdad, doctor? Sí, bueno, con relación al control de la hipertensión y con relación a síntomas, ¿verdad? Normalmente, primero, la hipertensión no tiene un síntoma específico donde yo digo me duele esta parte del cerebro, de la cabeza y es por hipertensión. No, no hay un síntoma específico, pero puede estar relacionado a algunos que otros, como por ejemplo el dolor de cabeza, principalmente en la región posterior, en la nuca, intenso, en esos casos puede estar relacionado a la hipertensión. No es algo característico de la hipertensión. A veces las náuseas que no encuentro por qué puedo tener náuseas, puede ser por la hipertensión también. Zumbido de oído también puede ser por un problema o no poder dormir de noche. También es algo raro, pero que se puede relacionar a la hipertensión arterial. Lo más El importante dolor de corazón, ¿sí? no, eso es más bien para el infarto, en esos casos cuando tengo dolor. Puede ser la molestia en el pecho también una subida de la presión arterial cuando está muy elevado. Inclusive la falta de aire puede ser también por una crisis hipertensiva en estos casos. Ya estamos hablando de crisis hipertensiva. Y cuando hablamos de crisis hipertensiva es cuando la manifestación aguda se puede entender como causa de la hipertensión arterial. El otro punto importante es saber que si yo tengo padres hipertensos, a partir de los 20 años sí o sí me tengo que controlar sí o sí una vez o dos veces al año la presión arterial. Una vez que yo tenga presión arterial elevada, los controles se hacen más periódicos, ¿verdad? Eso es muy importante saber. Y en cuanto a la medicación, sí o sí debe ser iniciado por un médico, debe ser iniciado y guiado por un médico en relación a cuál es la mejor droga para controlar la presión. Y actualmente casi se necesita 2 o 3 drogas para controlar mejor la presión arterial. Y eso es un punto importante.
cada vez Una de más. mayor y otra de menor, ¿no? Exacto. Y el otro punto importante es, hace 10 días que terminó la última conferencia de congreso a nivel europeo, y para tener mejor seguridad es tener la presión más baja, pero tolerable. ¿Qué significa eso? Si yo tengo presión de 130 y puedo tolerar, es la mejor presión. Pero si tengo 100, igual puedo hacer mis actividades diarias, cotidianas, sin problema, está bien. Pero si tengo 100 y estoy mareado, tiene náuseas, quiero dormir, me acuesto todo desvale, ya son signos de hipotensión. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta, hasta dónde llevar la presión arterial en estos casos. Y está la hipertensión enmascarada, que cuando uno duerme a la noche, sube la presión. Entonces es importante controlarse. Esos son lo que nosotros hacemos, hipertensión. Es muy importante pedir unos estudios para poder saber si a la noche, estando dormido, sube la presión. Normalmente tiene que bajar un 10 a 20% de noche, porque bajan todas, están en stand-by todos los órganos. ¿Hay alguna correlación? Y tengo entendido que durante el verano, principalmente con las temperaturas acá en Paraguay, hay una mayor incidencia en la presión arterial, ¿no? O si no tenés predisposición, no pasa nada. O igual hay que tener. No, sí hay cambios con la presión arterial. Cuando hace frío, mucho frío, las arterias se constriñen. Se constriñe significa una vasoconstricción, o sea, se achica la luz de la arteria. Y al achicar la luz de la arteria, sube la presión. En cambio, cuando hace calor, las arterias se dilatan, aumenta el volumen, el calibre, y entonces, en teoría, baja la presión. Eso es cuando uno es normal, cuando una persona no sufre problemas de hipertensión. Pero paradojalmente, cuando el paciente hipertenso, la reacción que puede ocurrir durante el calor a veces sube porque se deshidrata, está perdiendo líquido. Entonces, para acomodar la arteria, la luz de la arteria, hace una constricción, y para sostener, y a veces la presión puede subir más alta. Perfecto. Bueno, y la última pregunta es, ¿se cura la hipertensión y ejercicio recomendado? Bueno, la presión, una vez que tenga el diagnóstico de hipertensión arterial, no se cura. Solo se cura si yo tengo la causa identificable. Y estamos hablando en ese caso lo que se llama hipertensión secundaria. El 90% de la causa de la presión arterial elevada no se conoce. Se llama primaria o esencial. Solo un 10% se sabe que la hipertensión es secundaria. Se debe a un tumor, o se debe a un problema de tiroides, o un problema renal, que si yo soluciono esos problemas se cura. Pero si no tengo esas causas que ha manifestado que aumentan la presión, no se cura, y debe controlar la presión siempre tomando la medicación. Y hacer lo que se llama el tratamiento no farmacológico, que significa y buena hidratación, no exagerar en la sal, hacer actividad física rutinaria y controlada, buen descanso nocturno, principalmente no estresarse. Todo eso son factores de riesgo, tratamiento no farmacológico. Perfecto. ¿El estrés ayuda en la hipertensión? ¿El estrés crónico? Claro, el estrés predispone a un aumento de la presión arterial, porque se libera una sustancia que se llama catecolaminas, que hace que aumente la presión, aumente la frecuencia cardíaca. Cuanto más estresado, más aumentado está la presión arterial en ese sentido. Por eso que hay que controlar el estrés en ese caso. Y hay que entender a veces qué significa estrés y fatiga crónica. A veces uno no se estresa, pero está fatigado, está cansado. Y eso no es estrés, ¿verdad? Entonces, eso hay que saber una buena diferencia en ese sentido, para no culpar todo al estrés el problema. Entonces, cuando hay fatiga, lo que se llama fatiga crónica, eso sí es otro problema en donde se debe actuar y identificar la causa como para poder corregirlo. Perfecto. Sí.
Bueno, ¿y ejercicio? No, la actividad física es fundamental para todo, para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que llamamos para diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, para el alcoholismo, para la hipertensión, para problemas de colesterol, para el problema de apnea del sueño, o sea, para toda la actividad física es importante. La actividad física controlada es muy importante. Pasando los 30 años, debe ser ya controlado a un clínico, eh, eh, unos estudios básicos, y si es que esa persona cada vez va a someterse a mayor esfuerzo físico significa una frecuencia cardíaca muy aumentada, debe tener un estudio específico de esfuerzo para saber hasta dónde puede llevar a su corazón antes de producir alguna lesión. Entonces, está recomendado hacer la actividad física a cualquier hora, y lo más importante es por lo menos 300 minutos en la semana. Cada vez sube más los tiempos. Antes teníamos 150, 180. Actualmente, si va a ser 300 minutos a la semana de actividad física, es mejor. Siempre es, si es actividad física aeróbico, ¿verdad? Y depende de algunas que otras que necesite, puede ser anaeróbico, o sea, la parte musculatura, para fortalecer músculo, es otro punto que tiene SETS. Pero yo recomiendo siempre con un chequeo clínico previo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna consideración, algunas consideraciones más que usted quiera hacer sobre el tema? Interesantísimo este tema, que hay que tocarlo, y lo importante es que eh, lo que uno quiere es vivir mucho tiempo con una buena calidad de vida, y esa calidad de vida va a estar dada por el estilo de vida que yo estoy llevando. Eso a veces yo puedo mejorar si yo estoy con sobrepeso o con obesidad, o estoy fumando, o estoy sedentario. Simple es la medicación. Es gratis, solamente cambiar, revertir eso. Sin medicación, yo puedo estar mejor y tener la base alimentaria saludable. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Si yo cuido eso, estoy ahorrando y estoy viviendo mucho mejor, y mejor todavía si eso transmito a la familia, por supuesto, y a la comunidad, y si así va agrandando el estilo de vida y mejor cuidado para la salud de la población. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo, en serio, por la predisposición, por la voluntad y por su tiempo, ¿no? Sé que usted está con mil cosas. Bueno, nada más que nosotros vamos a estar acá subiendo también la comunidad de Facebook, ¿no? Tiene un poco más de 100, 400 mil seguidores ahora. Y bueno, nada más que agradecer. Igualmente agradecerte a vos, y bueno, a las órdenes cuando podemos encontrarnos de vuelta, ¿sí? Ok, Chao, chao. chao.